de mucha bendición para los que pudimos ir a gozarnos con nuestros hermanos de la misión Un Solo Camino. No solamente nos gozamos nosotros, ellos también mostraron mucho gozo, ¿verdad? Estaban muy contentos. Y pudiéramos decir, bueno, pues apenas es un año, bueno, pues es que cada día en Cristo es una bendición, ¿verdad, hermanos? Entonces ellos están contentos porque cumplieron un año, ¿verdad, hermanos? Como misión. Y pues es una bendición, dice el hermano, entre luchas, pruebas, y él, a veces cuando platico con el hermano, él se ha sentido frustrado, desanimado, yo creo como a todos, ¿no, hermanos? Entonces, yo pienso respecto a este lugar en el cual estamos comenzando, nosotros apenas estamos como en el calentamiento, ¿verdad? De músculos, ¿verdad? Para dar inicio a la carrera, y a veces me pregunto, bueno, ¿y qué cuando me desanime? ¿Y qué cuando tú te desanimes? Pues confiar en Dios, hermanos, y animarnos unos a otros, ¿verdad? Animarnos unos a otros para pues seguir adelante. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Abra sus Biblias, por favor, en el Salmo 23. ¿Ya está grabando? Ok, abra sus Biblias en el Salmo 23. De esta mañana quiero ser claro y conciso en el tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana va a estar basado en el Salmo 23. Si tú te has dado cuenta, en este mes hemos estado hablando acerca de los salmos. Dimos una pausa al Evangelio de Juan, en su momento lo retomaremos, ¿verdad? Pero el propósito es que Dios quiere confortar nuestras vidas, hermanos, darnos ánimo, fortaleza a nuestras vidas en medio de la lucha y la prueba. Vamos a ver nuestras Biblias en el Salmo 23, vamos a ponernos de pie por un momento, hermanos, para darle lectura. Y yo voy a leer el número 1, ustedes el 2, y todos nos reunimos en el número 6, y pues vamos a dar comienzo. Dice así el Salmo 23, el Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará o confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta mañana oramos a ti para que a través de tu Espíritu Santo bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu palabra. Yo sé, Padre mío, en la confianza que tengo, que esta mañana saldremos bendecidos, edificados al escuchar el mensaje, al escuchar tu voz a través de tu palabra. Trae fortaleza y ánimo a cada corazón de mis hermanos. Da ánimo y contentamiento a cada uno de los que estamos aquí en medio de las pruebas, en medio de las luchas, mi Dios, poniendo nuestra mirada en ti, confiando en ti, descansando en ti. Yo como predicador, Padre, te suplico que obres también en mí y a través de mí, que me guíes a través de tu Espíritu Santo, que mi vida sea ungida con tu Espíritu Santo, que mis palabras sean las correctas. Padre, yo sé que en esta mañana tu Espíritu Santo se va a mover en medio de nosotros, así como ya se mueve en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos has llevado adelante, nos has llevado de tu mano, nos has cuidado y nos has bendecido. Hoy oramos por nuestros hermanos que no han podido venir, por nuestra hermana Andrea, por sus pequeños, por José Luis. Guárdalos y bendícelos donde quiera que ellos estén. Y te pedimos también por aquellos que están por venir, mi Dios, a gozarse con nosotros, aquellos que han de creer en el nombre de Jesús, y en el nombre que es sobre todo nombre, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar
su lugar, mis hermanos. Como bien recuerdan, las últimas 2 predicaciones estuvieron basadas en el Salmo 22, ¿verdad? En lo personal, Dios ha bendecido mi vida al estudiar, el exponer el Salmo 22. Y hoy llegamos al Salmo 23. Ayer por la noche, creo, si no mal recuerdo, le dije a mi esposa, le dije, mencióname un salmo, el que tú quieras, el que para ti sea el más conocido. Entonces yo aún no le había dicho que iba a predicar, ni dónde iba a basar la predicación, y me dijo, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, hermano, pero el Salmo 23 probablemente es la referencia entre los salmos. A ver, mis hermanos, porque el Salmo 23 es conocido por creyentes y por no creyentes. Entonces, yo me atrevo a decirlo que el Salmo 23 es la referencia entre los salmos. Dicho de otra manera, el Salmo 23 es el salmo entre los salmos. Amén, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien este salmo puede citarse hasta en un funeral, y lo digo de esta manera porque no sé si te ha tocado ver en las películas, más en las películas americanas, donde están en un funeral, donde están donde están por sepultar a alguien o a un soldado, el ministro, el salmo o el pasaje de la Biblia que siempre está citando es el Salmo 23. Y no es solamente una vez la ocasión en que lo he visto y lo he escuchado, y por eso me ha llamado la atención en varias películas, en esas escenas de donde están por sepultar a alguien, donde todos los familiares están doliendo, el ministro está dando esas palabras de consuelo, esas palabras de aliento, de ánimo al corazón de los familiares que están llorando, y el ministro, el pastor o la persona que está ahí está citando el Salmo 23, y inmediatamente lo identificas porque las palabras que están diciendo es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si bien el salmo es el salmo entre los salmos, también es un salmo que hasta para los no creyentes o para los creyentes lo podemos escuchar hasta en un funeral, o bien puede ser que alguien pida escucharlo en los últimos momentos de su vida, en los últimos momentos donde esa persona le queda el último aliento de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo, mis hermanos, que hace aproximadamente como 8 años, ¿verdad? Un hermano en Cristo, en una acción de gracias como las que damos en este lugar, él daba gracias a Dios porque había podido ir a visitar a su abuelita, que estaba a una distancia considerable de donde estábamos en ese momento, algunas entre 3 y 4 horas. Y su abuelita pues ya estaba grave, sabían que de alguna manera probablemente eran los últimos momentos de su vida. Entonces, y la lengua que se habla en ese lugar de donde mi amigo y hermano en Cristo es originario, hablan el Tenec, ¿verdad? Es una lengua, y de hecho este hermano en Cristo pues él habla 3 lenguas, español, inglés, y habla el idioma Tenec. Entonces, visitando a su abuelita le pide que por favor le cite y le lea, ¿cuál creen, hermanos? El Salmo 23. Dice, y mi abuelita me pedía que una y otra vez le volviera a leer el Salmo 23, y me pedía que se lo leyera en Tenec. Hermano, cuando tú escuchas eso, la piel se eriza. Imagínate ese escenario, alguien en agonía en los últimos momentos de su vida, y decirle, por favor, léeme el Salmo 23. Es como dice el Proverbios, es como el agua fría al alma sedienta. Es cuando estás en agonía, es tal vez cuando estás en sufrimiento, en dolor, y le dices al que está a tu lado, por favor, dame a beber el Salmo 23, porque el Salmo 23 trae esperanza a nuestro corazón, trae fortaleza, trae vigor, trae consuelo. El Salmo 23 trae para nosotros como ese ungüento, ese bálsamo fresco que refresca nuestra nuca en tiempos de cansancio, ¿verdad? Yo cuando expreso esas palabras, recuerdo cuando era un niño y regresaba de jugar fútbol. En mi casa teníamos una llave ahí a la mano, y yo ponía mi cabeza, abría la llave, y esa agua me caía fresca en mí, y yo sentía cómo esa agua me confortaba. Y yo quiero decir que de alguna manera yo
yo veo así de esa manera el Salmo 23. Es para nosotros como ese bálsamo que refresca nuestra alma. Y el hermano en Cristo del cual les estoy practicando, él daba testimonio y dice: mi abuelita pedía que en los últimos momentos de su vida yo le citara y le leyera en Tenec el Salmo 23. Amén, mis hermanos. O podemos decir algo más. O bien, el Salmo 23 es el salmo que todos quisiéramos tener en un cuadro en nuestra sala. El Salmo 23 es el salmo que tal vez todos quisiéramos tener rotulado e escrito en alguna pared de nuestra casa. Recuerdo que hace un tiempo ahí por la colonia San Juan Bosco fui a hacer una remodelación donde me contrataron. Resultó ser que la persona que me había contratado, ¿verdad? Pues también era cristiana, ¿verdad? Estuvimos platicando y me dice: hermano, por favor necesito que me arregle el área de mis escaleras, a lo que le conocemos como el hall, ¿verdad? Entonces dice: y ese muro quiero que me lo deje bien bonito, el de al subir las escaleras, quiero que por favor le haga algo a ese muro, quiero que me lo adorne o me lo decore de un acabado muy bonito. Dice: porque ese muro está especialmente para mandarle rotular el Salmo. ¿Cuál creen, mis hermanos? El Salmo 23. Y la hermana decía con mucha fe: porque quiero recordar que al subir las escaleras o al bajar las escaleras, quiero recordar siempre que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, cuando escuchas palabras como las de esta hermana, cuando escuchas testimonios como el de nuestro hermano en Cristo, hermano, esas palabras son como un alfiler al corazón, y necesitaría ser muy insensible para no quebrantarte, mis hermanos, ¿verdad? Si tú prestaste atención a las acciones de gracias, al canto que mi hijo entonó, si bien lo dirigió dándole gracias a Dios por nuestros padres, debemos recordar que tenemos un Padre que es por sobre todos los padres, ¿verdad? El cual cuida de nosotros, nos bendice y nos protege. El Salmo 23 definitivamente es el salmo entre los salmos. Conocemos otros salmos como el Salmo 91, el Salmo 5, el Salmo 3, pero si tú le preguntas hasta a una persona que no esté en Cristo: ¿has escuchado mencionar algún salmo tú? Y van a decir probablemente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23 probablemente es considerado el salmo referente, el salmo entre los salmos. Entonces, mis hermanos, hoy consideraremos este salmo y lo vamos a hacer en 2 puntos y en 2 partes. El primer punto que vamos a considerar en esta mañana es: Dios es el pastor por excelencia, y vamos a estarlo considerando en el 23, 1 al 3. Y el segundo punto que vamos a estar viendo es la confianza de David en su pastor, basado en el versículo 4, versículo 6. Entonces, mis hermanos, entramos al primer punto, el cual es: Dios es el pastor por excelencia, y lo vamos a ver del 1 al 3. Y las palabras de David son las siguientes. Ahora, mis hermanos, espero que usted haya guardado muy bien en su mente cuando le expliqué acerca de a qué género literario pertenecen los salmos. Ahora David, podemos ver en estas palabras lo que David expresa de Dios, lo que David dice de Dios. Y dice David lo siguiente: Jehová es mi pastor. Y la siguiente parte es: nada me faltará. A ver, dígalo conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El número 3 dice: restaurará o confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? Por amor de su nombre. He escuchado muchos predicadores que hacen una serie del Salmo 23, y bien pudiéramos hacer una serie de predicaciones del Salmo 23, porque el Salmo, hermano, expresa muchas cosas, pero expresa una idea en sí, como una unidad de un flujo de pensamiento. Aprenda esas palabras. Expresa que un flujo de pensamiento, quiere decir algo en su totalidad. Y las primeras palabras que dice David es: Jehová es mi pastor. Y
continúa diciendo, nada me faltará. Y en la mayoría de las predicaciones, en la mayoría de las exposiciones que yo he escuchado del Salmo 23, se inclinan mucho a la parte de nada me faltará. Me explico, aunque no está mal, pero esta mañana no es como tal mi propósito y decirte que si tú estás en Dios, si tu fe está en Dios, nada te va a faltar. Porque entonces diríamos, entonces, ¿por qué me está faltando? ¿Me explico? Y en tu acción de gracias, hermano Carlos, dijiste que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Entonces, previo a esto, quiero decir que no nos va a faltar aquello que Dios considera que necesitamos, no lo que nosotros consideramos que nos hace falta y lo que nosotros queremos. Es muy diferente, mis hermanos, ¿verdad que sí? Pero esta mañana quiero centrarme a la primera parte donde David dice que Jehová o que Dios es su pastor. Ahora, ¿qué llevó a David a esa definición? ¿Qué llevó a David a esa declaración? ¿Qué llevó a David a ese pensamiento de decir que Dios es su pastor? ¿Por qué David usa esa ilustración o esa metáfora de comparar o hacer un símil de decir que Dios es su pastor? Hay una razón muy obvia, mis hermanos, y por eso me atrayó mucho estas palabras. Y fíjate cómo es el Espíritu Santo que cuando te quiere mostrar la palabra, que siempre entre más estudias, que siempre entre más ves, el Señor más te da, más puedes profundizar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la razón por la cual David declara que Dios es su pastor, o por la cual David define que Dios es su pastor, es porque de alguna manera David entendía el oficio de pastor. No solamente lo entendía, sino que ejerció el trabajo como pastor. ¿Lo habías pensado de esa manera, hermanos? Hermanos, por eso creo que en el Salmo 23 queda plasmado de esa manera y David lo define de esa manera al decir que Dios es su pastor, por la razón de que David hace una comparación. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, mis hermanos, primero de Samuel capítulo 17, versículo 34. Primero de Samuel capítulo 17, versículo 34 al 36. ¿Por qué David declara o expresa de esa manera que Dios es su pastor? Porque David ejerció el oficio de pastor, ¿verdad? No solamente lo conocía, sino que ejerció ese oficio, ese trabajo, y él sabía cómo es que Dios obraba en su vida. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Estamos en la escena donde David se va a enfrentar ¿contra quién? Contra el gigante Goliat. Nadie le cree a este joven que él puede derrotar a ese gigante, pues aún el ejército de Israel estaba atemorizado, ¿verdad, mis hermanos? Al ver a ese gigante de una estatura de casi 3 metros. Y resulta ser que el de más altura entre el ejército de Israel, ¿quién era? Saúl. El mismo rey, el rey Saúl. Dice que él se alcanzaba a ver de los hombros hacia arriba de entre los demás, pero resulta ser que el rey también tenía como algo de miedo al enfrentar a ese gigante Goliat. Y de repente aparece alguien que había llevado el lonche, ¿verdad?, a sus hermanos, las tortas de queso y aguacate, y él escucha lo que el gigante está diciendo y él quiere enfrentarlo, ¿verdad? Y dice el versículo 33 para comprender un poco el contexto: y dijo Saúl, el rey, a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Eres un joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, le dice, tú estás muy pequeño, eres muy joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero en el versículo 34 dice: y David respondió a Saúl: tu siervo, ¿qué dice? Era pastor. Tu siervo era pastor
de las ovejas de su padre. Entonces, ¿quién entendía y ejerció el oficio de pastor? ¿Quién? O sea, él sabía de lo que estaba hablando en el Salmo, ¿qué? En el Salmo 23. Dice, continuamos leyendo, y cuando venía, ¿qué? Un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él. Qué impresionante esto, mis hermanos. Él no dice que salía corriendo o decía, pues acabo es un cordero más o una oveja más, se van a producir. No, dice, yo salía tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, David conocía y ejerció el oficio como pastor. Y en el Salmo 23, donde estamos ahorita, hay un flujo de pensamiento, o sea, donde hay una idea central. Cuando vemos a David diciendo, mi Señor, mi Rey, cuando un león, imagínate, hermano, lo que por fe por fe lo que no es como que tienes que creer, lo que por fe creemos, mis hermanos. O sea, ¿quién en su sano juicio va y enfrenta a un león? ¿Quién, mis hermanos? O sea, nadie, al menos que andes armado. Pero sabemos que la única arma que David cargaba, ¿qué era? Su onda y su bastón. Era su onda y una bolsita a piedras. Aunque no era su más grande arma, era su fe en Dios. Pero ¿quién en su sano juicio va atrás de un león o un oso, mis hermanos? Nadie. Pero el amor de David por su rebaño, por sus corderos y por sus ovejas, era tan grande que lo llevaba al atrevimiento de arriesgar su vida por un cordero, o por qué, o por una oveja, mis hermanos. Entonces, por ende, yo puedo decir que David era un muy buen pastor. Era un muy buen pastor, porque si David como pastor exponía su vida a librar al cordero o la oveja de la boca del oso o de la boca del león, ¿tú crees que David, atreviéndose a tanto, iba a ser un pastor que no alimentaba a sus ovejas? No, David sabía perfecto, y me atrevo a decir que David sabía cómo alimentar ¿a quién? A sus ovejas. Estoy seguro que no les daba cualquier rastrojo. Estoy seguro que David les daba muy buenos ¿qué? Les daba muy buenos pastos. ¿Y por qué puedo deducir esto? Porque si David se atrevía a perseguir al león o al oso para librar al cordero o a la oveja, hermano, yo estoy seguro que en el corazón y en el amor de David por su rebaño, yo sé bien que él los alimentaba. Ahora, una oveja no solamente se le alimenta, ¿qué más se debe de tener de cuidados con una oveja, con un rebaño? Se le tiene que dar agua, se le tiene que cuidar. Si se extravía, tenía que ir por ella. Los que conocen mucho la vida del campo, ahora esto lo escuché de alguien que escribió un libro y hablaba acerca de la vida entre relación pastor-oveja. Dice que si a un pastor se le pierde una oveja en el tiempo en que su oveja está con toda su lana, donde aún no ha sido rasurada, y si se le pierde entre el campo, en un valle, y es el tiempo de lluvia, y si la lluvia cae sobre toda la lana o el pelaje de la oveja, ¿verdad? Puede mojarse tanto que el mismo peso de la lana de la oveja la puede tumbar. Eso está comprobado, mis hermanos. Y esa oveja puede morir por dos formas: por los depredadores, o porque al estar volteada boca arriba, la misma agua la puede ahogar. Y eso está comprobado de aquellos que conocen la vida del campo, y ha estado plasmado en libros que investigan, ¿verdad?, a partir de querer interpretar el Salmo 23. Y cuando aprendemos o escuchamos esto, cobra mucho sentido. Yo estoy seguro, hermanos, que David era un muy buen pastor, porque le dice a Saúl: mi señor, cuando un oso o un león ataca a un cordero o una oveja, yo voy tras él. Yo no salgo corriendo, yo libro a la oveja o el cordero de la boca del león o de las garras del oso. Mi hermano, ¿tú crees que David,
al tener un corazón tan grande y tan amoroso por su rebaño, ¿tú crees que los iba a descuidar en alimentación, en no darles de beber? No, mis hermanos, David era un pastor que sabía bien cuál era su oficio. Ahora, quiero decir por ende que no solamente por lo que estamos viendo, por lo que David le dice a Saúl, no era un pastor que hacía su trabajo por hacerlo, ¿verdad que no? Porque para hacer eso necesitas no solamente tener vocación, necesitas tener amor por lo que estás haciendo. Necesitas tener amor por las ovejas y por el rebaño. Entonces el corazón de David era que él tenía amor por sus ovejas, amor por los corderos que él cuidaba. Mis hermanos, David sabía cómo cuidar a una oveja, sabía cómo alimentar a una oveja. Ahora, una oveja o un rebaño no solamente se le da comida y agua. ¿Qué pasa cuando por alguna situación andando en el campo alguna oveja es herida? David sabía cómo cuidar y curar a una oveja. Ahora él no solamente sabía cómo curar, ¿verdad? Fríamente, hacer una reparación entre su carne, sino David también sabía cómo confortar a una oveja. Sabía cómo estar al pendiente, cómo estar al cuidado, si esa oveja que había sido herida estaba sanando bien o no estaba sanando bien, o tenía que volver a limpiar su herida, o volver a tener que usar otro método con tal de que esa oveja entre su rebaño fuera curada y fuera confortada. Entonces yo estoy seguro, hermanos, que David era un muy buen pastor. Entonces, la pregunta a considerar en esta mañana: ¿por qué David declara Jehová es mi pastor? ¿Por qué David dice estas palabras? ¿Por qué David dice Jehová es mi pastor? ¿Por qué David dice Dios es mi pastor? ¿Por qué lo dice? Porque al ejercer el oficio, al conocer el oficio, al saber que se necesita vocación y amor para cuidar un rebaño, él sabía que más que lo que David hacía por su rebaño, Dios era más grande que él como pastor. Y él lo que está declarando en el Salmo 23, él dice: así como yo tengo cuidado de mis ovejas y las alimento y las cuido, y si alguna está enferma yo la procuro y velo por ella, y si alguna está herida yo vendo sus heridas. Y no de esa manera, sino de una manera más grande. Él decía, es lo que Dios mismo, Él hace conmigo. Por eso usa esa metáfora o esa comparación de decir, Dios es mi pastor. Amén, mi hermano. Dios es mi pastor. Porque David sabe que al decir Dios es mi pastor, él se está colocando como ¿qué? ¿Como otro pastor? No. Ahora él dice, yo como pastor cuido mis ovejas, pero al decir yo Dios es mi pastor, y ahora yo me estoy colocando como una ¿qué? Como una oveja. Y lo que estoy diciendo, lo que David está diciendo en el Salmo 23 al decir Jehová es mi pastor, lo que está diciendo David es que cuando necesito ser alimentado, el Señor me alimenta. Cuando necesito de beber, el Señor me da agua. Cuando estoy herido y necesito ser curado, el Señor me cura. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, lo dice el salmista. Por eso en la Biblia nada está escrito nada más porque sí. David escribió salmos desde una perspectiva de su oficio, mis hermanos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda ¿qué? Y venda sus heridas. Cuando David necesitaba ser confortado, sabía que así como él confortaba a sus ovejas, ¿quién lo confortaba en su vida? Dios. Por eso la declaración o la confesión o lo que David deja escrito en el Salmo 23 es decir, Dios o Jehová es mi pastor. Porque fíjense lo que dice en el número 2. Tal vez David llevaba a sus ovejas a un estanque, a un represo, pero David dice de Dios como su pastor. En el versículo 2 dice, en lugares de delicados ¿qué? Pastos me hará ¿qué? Descansar. Fíjense la sutileza de la expresión de las palabras de David. Dice David, yo procuraba tal vez que mis ovejas comieran de lo mejor, pero Dios, como es
pastor de pastores, Él no solamente me da pastos, sino dice, Él me lleva, ¿qué? A delicados pastos. O sea, no solamente me da de comer, sino me da de comer ¿de qué? De lo mejor. Ahora, cuando estudiamos este pasaje en profundidad, o históricamente, o culturalmente, en esas regiones no son tan, más bien son más áridas, no es como que el pasto esté por donde quiera, mis hermanos. ¿Han visto esas escenas? No, mis hermanos, el pasto no es un área donde el pasto esté cada día floreciendo. Podemos decir de alguna manera que el pasto está escaso, pero se practica, ¿verdad? Aún ese oficio, el de pastor, o sea, que las ovejas saquen a pastorear a su rebaño. Y lo que ves en esas áreas son brotes de pasto verde, pero salteado, mis hermanos. Entonces, lo que David hacía es que él llevaba a comer a sus ovejas a esos pastos. Pero David está diciendo de Dios que Él no solamente le da de comer o provee o lo alimenta, sino que lo lleva a comer de lo mejor, delicados pastos. Ahora, ¿por qué David se molestó en decir estas palabras delicados? Hermanos, ¿hay alguna manera en que Dios pueda hacer las cosas si no es que Dios las hace perfectas? Es como en el ejemplo de cuando Jesús hace el milagro en las bodas de Caná. Es que hizo el mejor vino y lo usan como una referencia en el cual que es como la carta de libertad para poder beber. No, es que Dios, Jesús, no podía hacer las cosas de otra manera, hermanos. No podía hacer el vino más corriente, no. Hizo que el mejor vino, y de esa misma manera podemos expresar de Dios que Dios siempre nos da lo mejor, hermanos. Dios nos da lo mejor, y Dios lo que Él cree que nosotros ¿qué? Necesitamos, mis hermanos. Y David dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Yo no conozco mucho de cómo es la vida en el campo, pero puedo asimilarlo un poco en cuanto al oficio que yo tengo como pastor, de cuidar almas de personas, o ustedes como ovejas. Y uno de mis trabajos, que yo no solamente debo de hacer por hacer, es procurar que tú seas alimentado de la mejor manera. Que para ti estos mensajes, mis hermanos, sean como un corte grueso de carne, mi hermano. Que al final tú te vayas bien alimentado. Y que no digas al final, pastor, ahí como que ahora no traía ganas de, como que vino porque tenía que venir. No, hermanos, es para mí una preocupación y es una necesidad de exponer la palabra de Dios correctamente, pero también el deseo de que tu alma sea confortada, que tu alma sea vivificada a través de la palabra de Dios. Yo en esta mañana inmediatamente pude partir de la segunda parte del pasaje, decir, nada me faltará, y como lo dije la semana pasada, inmediatamente irme a tus emociones y seguir por esa línea y decir, es que nada te va a faltar y nada te va a faltar, y tú vas a decir, ¿y por qué me está faltando entonces lo que yo necesito? ¿Por qué me está faltando paz en mi corazón? ¿Por qué está faltando paz en mi hogar? Y habrá una contradicción, ¿verdad que sí? Por eso debemos entender que la idea central es la confianza de David en Dios. Él sabía que él era pastor, pero él sabía que hay un pastor que es por sobre todos los pastores. Amén, mis hermanos. Entonces, en ese pensamiento, en esa idea que estoy poniendo como ejemplo de mi vida, yo como pastor, tú debes de saber que yo no soy el más grande pastor, hermano. El más grande pastor es Dios, el cual siempre nos va a dar lo mejor y lo que necesitamos de acuerdo a su soberanía y a su voluntad, de acuerdo a lo que Él crea que nosotros necesitamos. Muchos predicadores, y me uno con ellos, dicen, hermano, tú sabes que yo soy imperfecto, es más, ya te diste cuenta que yo cometo errores, soy imperfecto, pero no pongas la mirada en mí, porque en este momento, ¿en quién estaba poniendo la mirada David? La estaba poniendo en Dios. Hermano, es mi anhelo alimentar tu alma, procurarte, alimentarte, que crezcas, que crezcas en la piedad, que crezcas en conocimiento. Pero hermano, hay cosas que no van a estar a mi mano hacer. El que las va a hacer, ¿quién es? Dios, y Él las va a hacer mejor que yo. Él las va a hacer mejor
que nadie más las va a hacer en tu vida de acuerdo Él necesite obrar en tu vida. Pero David declara: Jehová es mi pastor, porque él sabía que el mejor cuidado provenía de ¿quién? Provenía de Dios. Él dice: en lugares de delicados pastos me hará que descansar. ¿Qué necesita una oveja, mis hermanos? Según este pasaje, descansar. Descansar. A veces lo único que deseamos, ¿qué es, mis hermanos? Descansar. Y puede sonar tan fácil, hermanos, pero a veces, ¿cuánto nos cuesta, mis hermanos, descansar? Quisiéramos que esta máquina que a veces no se quiere apagar, que esta mente a veces se apague como un interruptor y descanse, ¿verdad? Pero no, te duermes y esta mente está piense y piense y piense, y lo que no encontramos, ¿qué es? Descanso. Pero el único que nos puede dar descanso, como el buen pastor que es solamente Dios, mis hermanos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego dice: junto a aguas ¿de qué? De reposo me pastoreará. Fíjense bien, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces en este salmo hay un flujo de pensamiento, y no sé si tú ya lo has notado. En el versículo 2 menciona la palabra delicados, y luego menciona la palabra descansar, y luego menciona la palabra reposo. Entonces significa que Dios nos da totalmente lo que como ovejas o como sus hijos necesitamos, pero el único que lo puede hacer es solamente ¿quién? Es solamente Dios. Y que va en contra de la naturaleza de una oveja proveerse para sí mismo. Va en contra de toda lógica y en contra de la naturaleza, porque la oveja por naturaleza necesita ¿qué? Necesita un pastor. Y nuestro pastor es Dios. Y el único que puede proveer lo que necesitamos, el único que nos puede dar, el único que nos puede dar lo que necesitamos es Dios. El único que nos puede dar descanso, ¿quién es? Es Dios. El único que nos puede dar reposo, ¿quién es? Es Dios. Y como ovejas o como sus hijos, en el momento en que nuestra alma desfallece, el único que puede dar alivio, consuelo a nuestras almas, es Dios. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el número 3. Dice: restaurará. En versión Reina Valera 60 dice confortará, ¿verdad que sí? Sí. Dice: ¿confortará qué? Mi alma. Entonces debes de entender que solamente lo que David está usando es como una metáfora de pastor-oveja, pero el asunto se trata entre la relación de David con Dios. Amén, mis hermanos. Pero en el número 3 dice David: Dios restaurará o confortará mi alma. El propósito de la exposición de estos mensajes, hermano, es que Dios, a través de la exposición de su palabra, esté ¿qué? Confortando o esté restaurando ¿qué? Tu alma, porque debemos entender que a veces nuestra alma desfallece. Dice en el Salmo 119: de continuo está mi alma en mi mano. Y ese salmo habla acerca de que de día en día o continuamente nuestra alma sufre desánimo, nuestra alma sufre desaliento, nuestra alma sufre abatimiento por las cosas que en el día a día vivimos. Pero el único que puede confortar o dar nuevas fuerzas, ¿quién es? Es solamente Dios, mis hermanos. Es solamente Dios. El único que puede restaurar. Y cuando escuches una palabra con un prefijo es volver a ser. El único que te puede dar nuevas fuerzas, o el único que te puede te puede restituir lo que has perdido, ¿quién es? Es Dios. Y a veces, ¿qué es lo que hemos perdido? La paz, hemos perdido el reposo y hemos perdido el descanso. Pero qué bueno es Dios al hacernos entender en esta mañana que podemos decir como David y hacer estas palabras nuestras y decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo
me pastoreará, restaurará mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de quién? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Todo lo que necesitamos, hermano, todo lo que necesitamos según la voluntad de Dios, Él lo va a proveer, mis hermanos. ¿Te has dado cuenta que a veces hay necesidades más grandes que lo material? Yo no sé tú, hermano, pero a veces mi alma lo que necesita y experimenta es esto. A veces necesito reposo, necesito descanso, necesito paz en mi mente y paz en mi corazón. Lo necesito más que lo material, hermano. Venía platicando con mi familia en el carro, hermano, tengo años en el que a veces sueño puras pesadillas, hermanos. Puras pesadillas. Y eso me turba y me frustra, hermanos, porque ya no recuerdo el día que soñé algo bonito. Y hoy les venía platicando algo que soñé y no quiero soñar místico o algo así. No soy alguien que viva de acuerdo a los sueños. Pero esos sueños, aunque estés dormido, producen algo en ti. O sea, te turban y no descansas y no duermes. Ahora yo entiendo que como pastor, hermanos, alguien me anda buscando. O sea, yo entiendo eso, mi hermano, y tú debes de entenderlo, porque a veces ignoramos esto, que esto es espiritual, hermanos. ¿Sí sabes a dónde te quiero llevar? Que David entendía que esto era algo espiritual. O sea, David no decía, es que quiero un rebaño más grande, ¿verdad? Quiero la Honda que acaba de salir, último modelo, para pegarle más bien al oso a león. No, él decía, yo lo que necesito es reposo, lo que yo necesito es descanso, lo que yo necesito es cuidado, pastos delicados, aguas de reposo. Y él sabía que en el único que lo podía encontrar, ¿en quién era? Era Dios. Y a veces entre todos estos sueños me turbo, a veces no descanso, no duermo bien porque afecta, mi hermanos, ¿verdad que sí? Y eso me lleva a recordar que estoy en medio de una lucha espiritual, que aunque yo estoy durmiendo, hay alguien que no está durmiendo, y hay alguien que está molestando a mis hermanos, ¿verdad? Y entiendo que el ser pastor, hermanos, no es algo fácil. No es algo fácil, es algo formidable, es un privilegio, pero yo sé que alguien anda atrás de mí, ¿verdad? Queriéndome ver caer, mis hermanos. Hermano Schumacher, hay alguien detrás de ti que quiere verte caer, que quiere decirte, ahí está, eres un mentiroso, no que tú querías hacer esto y aquello. Hermano, esto es una lucha espiritual. Y en el contexto de que vemos de los salmos, David tenía muchos enemigos y lo querían ver caer, y muchos le decían, como lo expresan en otros salmos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Como lo dicen en el salmo, y muchos me dicen, ¿dónde? ¿En dónde está tu Dios? Entonces lo que David encontraba en Dios era reposo, encontraba descanso, encontraba que Dios confortaba y restauraba su alma. Mis hermanos, lo único que puedo hacer es cada día orar y decirle, Señor, dame reposo, dame descanso a mi alma, dale descanso a esta mente, dale descanso a mi corazón. Entonces, ¿por qué David declara, Jehová es mi pastor? Hermano, porque David encontraba solamente en Dios lo que en nadie más iba a poder encontrar. Porque lo único que David necesitaba y lo que nosotros necesitamos solamente lo podemos encontrar en ¿quién, mis hermanos? Podemos encontrarlo en Dios. Podemos encontrarlo en Dios. Nuestro Dios es el único que nos puede dar descanso, reposo y confortar nuestra alma. El hermano Antonio ayer en su aniversario daba testimonio de que a veces había pasado por desánimos, y yo se lo creo. Porque ¿quién no pasa por desánimos, mis hermanos? ¿Quién no pasa por luchas? ¿Quién no pasa por dudas? ¿Quién no pasa por pruebas? ¿Quién a veces no ha querido claudicar de la fe en la cual estamos? Yo creo que todos, mis hermanos. Yo creo que todos. Y meditando en eso yo digo, y cuando venga el desánimo, mis hermanos, ¿qué voy a hacer? Cuando venga el desánimo a tu vida, Schumacher, ¿qué vas a hacer? Cuando venga el desánimo a nuestras vidas, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hizo David, decir, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Entonces, David sabía que Dios era su pastor por los cuidados, por la misericordia que Dios había tenido en su vida.
David escribe esas palabras en el Salmo 23 al decir Jehová es mi pastor por el inmerecido. Fíjense bien, mis hermanos. David dijo las palabras Jehová es mi pastor y nada me faltará por el inmerecido y tierno cuidado que Dios tenía para con él. Amén, mis hermanos. Me costó mucho escribir esta palabra por el inmerecido, porque no merecemos lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad que no, mis hermanos? Pero al final entendemos que Dios es tierno y amoroso para con nosotros, al darnos, hermanos, el cuidado que nosotros necesitamos. Olvídate por un momento de lo material, por lo que nuestra alma necesita, mis hermanos. Por eso no merecemos lo que Dios nos da, y al mismo tiempo Dios nos da lo que nos da de una manera amorosa y tierna, así como el pastor cuida a su oveja. Así como el pastor cuida a su oveja. Qué hermoso salmo, mis hermanos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Punto número 2, hermanos, el cual lo vamos a ver en el versículo 4, 5 y 6. Segundo punto es la confianza de David en su pastor. Entonces lo primero que vimos es que el primer punto que vimos es que Dios es el pastor por excelencia. O sea, vimos la vida de David como un pastor que hacía muy bien su trabajo y su oficio, tal que perseguía al león y al oso y libraba al cordero o su oveja de sus garras. Pero al que exaltamos, que es el pastor por encima de todos los pastores, ¿quién es? Es Dios. Entonces Dios es el pastor por excelencia al darnos lo que necesitamos, así como se lo dio a David. Y número 2, la confianza de David en su pastor. Fíjense bien, la confianza de David en su pastor. Lo dice en el número 4. Fíjense las palabras de David. ¿Cómo comienza el número 4, mis hermanos? ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza la primera palabra? A ver, dígalo fuerte. ¿Cómo comienza? Aunque. A ver, vamos a decirlo todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte. David, al saber que como un hijo de Dios o como una oveja de Dios, y él al conocer que como pastor de repente una oveja se puede perder o extraviarse involuntariamente, porque el carácter de las ovejas naturalmente es dócil, son un poco torpes por naturaleza, ¿verdad? Sabía que una oveja se puede perder y David se pone en ese lugar. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, significa una cosa, que es probable que como ovejas y como hijos de Dios, y no probable, seguramente en algunos momentos de nuestras vidas, sino es que en este momento de nuestras vidas nos sentimos como una oveja que andamos en el valle de sombra y de la muerte. Amén, mis hermanos. Entonces lo que David está diciendo, ¿cómo encontraría? Vamos a suponer que a David se le perdió una oveja y anda entre el valle de la sombra y de la muerte. Entonces cuando tú vas por los cerros, tú debes de saber que mientras el sol está a plomo, el sol da a luz a todo. Pero cuando el sol empieza a tener una inclinación, entre el valle empieza a dar una sombra. Amén, mis hermanos, por eso todo tiene sentido. Imagínate una oveja perdida entre un valle donde el sol se empieza a ocultar y sabe que alguien va a venir por ella. O que la anda buscando. Primeramente, ¿quién es? Su pastor, pero obviamente es una oveja. Alguien se la quiere comer. El depredador. Y eso causa que naturalmente en una oveja causa miedo. Entonces, pero cuando el pastor va y la busca, ¿cómo la ve él? ¿Creen que la oveja estaba esperando reposadamente así? No, ella se encuentra con miedo. Con miedo. Pero dentro de ese miedo ella sabe que su pastor la va a venir a buscar. Entonces me llama la atención mucho las palabras aunque. Significa que, hermanos, hay momentos en los que nos vamos a sentir, o tal vez ya estemos pasando y estamos sintiendo que andamos en el valle de la muerte. ¿Y eso qué genera en nosotros, mis hermanos? Genera miedo.
A mí me genera miedo, hermano. No sé a ti, pero yo sí he experimentado miedo. ¿Tú has experimentado miedo? Yo sí, hermanos. Siento una sensación extraña en mi estómago. No sé qué se prende, hermanos, pero las orejas se erizan, hermano, ante la incertidumbre de lo que va a pasar. Le digo a mi esposa, a mi familia, veníamos platicando. Lo extraño es que a veces tenemos pesadillas no solamente dormidos, sino aún cuando estamos despiertos. Y vengo pastoreando a mi familia diciéndoles que a veces todo eso es a causa del miedo que está en nosotros. ¿O no te ha pasado que de repente estás haciendo algo y te quedas perdido y ya imaginaste una escena aquí mortal en tu mente, mis hermanos? ¿Y cómo es eso, mis hermanos? Que ya sea estando dormido, estando despierto, experimentamos el miedo, mis hermanos. Y el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré que mal alguno. No temeré que mal alguno. Esta declaración de confianza de David hacia Dios es la máxima declaración de confianza, porque el no sentir miedo, el miedo del peligro, no tiene lógica, mis hermanos. ¿Verdad que no, Jairo? O sea, que no sientas miedo en el momento del peligro sobrepasa todo entendimiento, pero eso solamente ¿quién lo puede producir en nuestras vidas? Es Dios. Esa paz, esa tranquilidad de que pase lo que pase y venga lo que venga, podemos decir: Jehová es mi pastor. El Señor se encargará. Dios es soberano, y si algo llega a pasar es porque Dios va a permitir que pase. Pero al final Dios estará al pendiente de todo cuanto venga. Pero en la segunda parte del versículo, hermanos, me encantan estas palabras. Dice: no temeré mal alguno. Y dice, ¿cómo dice, mis hermanos? Porque ¿qué? Porque tú, fíjense bien, porque tú estarás conmigo. Lo voy a volver a decir porque es el título del mensaje. Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es la esperanza y la confianza que había en el corazón de David? Que aunque él se sintiera que estaba en el valle de la muerte, o estuviera pasando por el valle de la muerte, Dios iba a estar ¿con quién? Dios iba a estar con él. Y ese es precisamente el título de este mensaje: Dios estará conmigo. Amén, mis hermanos. Amén. Hace unos años, no recuerdo cuántos, mis hermanos son muy malos para recordar los tiempos. No sé si a veces le digo años cuando pudieron haber sido meses. Casi él estaba más pequeño. Creo que recuerdo que era hasta un día lunes. Yo me iba a salir un poco antes para alcanzarlos en un parquecito ahí por la colonia. Entonces llego, me estaciono y los veo venir. Y pues los vi con rostros medios desencajados. Entonces yo dije: algo pasó. Los padres tenemos ese instinto de decir: algo pasó. Entonces empecé a ver a cada uno y dije: pues no sé, algo me va. Yo sabía que me iban a decir que algo pasó. Entonces casi él me enseña su dedo, hermanos. Me enseñó su dedo. ¿Ya han visto esos juegos que ponen en las colonias de fierro para hacer ejercicio? Bueno, se prensó su pulgar, hermanos, en donde gira un juego. Y le vi su dedo, hermanos. Pues sus dedos de un niño están tiernitos. Y vi su pulgar como si hubieras exprimido un higo, hermanos. ¿Han visto los higos? Así como si lo hubieras exprimido. Se le abrió, pero como que la carne salió, hermanos. Así como si fueran grumos de carne. Entonces, él estaba asustado. Él estaba asustado, mis hermanos. Y obviamente yo entendía que el que tenía que atender ese asunto era yo. Como venía hablando en la mañana con mi familia, les digo que a veces una de las cosas por las que ya no duermo tan bien como cuando era soltero es porque tenemos ese instinto de padre. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Yo sé que a lo mejor el hermano Carlos me va a entender. Tenemos ese instinto de padre de que si alguien no duerma bien por cuidar algo, seamos nosotros los padres, porque es nuestra responsabilidad y porque no queremos que si algo pase, le pase a nuestros hijos. Deseáramos que primero nos pase
a nosotros. Entonces vi su dedo, ¿qué hacemos? Entonces pues fuimos a un similares, en uno nos dijeron que no lo podían coser, creo que fuimos a otro, y la doctora pues nos dijo, sí, ahorita los atiendo. Entonces era algo nuevo para mí. Él estaba con miedo, entonces empecé a hablar con él. Dios puso tal confianza en mí, y lo primero que le dije a él, le dije, hijo, yo estoy contigo. Mira, yo estoy aquí, ten por seguro que no te voy a dejar solo. Y ahorita que entremos, yo te voy a cuidar. Y voy a procurar que sientas el menos dolor posible. Y te van a limpiar con algo para que no te duela. Y al momento te va a doler. Y luego te van a coser. Pero es un proceso natural para que tu dedo pueda sanar. Y mis hijos saben, mis hermanos, que si por ejemplo yo le digo, ve por esa cosa ahí. Y si ellos tienen miedo, le digo, ten la confianza de que si yo te digo, te voy a cuidar y aquí estoy y te estoy viendo, tú debes de tener la confianza que yo te estoy cuidando. Y ellos van, mis hermanos. Entonces, Casiel me estaba mirando, hermanos, y yo le estaba diciendo las palabras de tal manera que yo empecé a ver que su miedo empezó a desvanecer, no en su totalidad, pero ese miedo que él tenía empezó a menguar. Entramos, la doctora empezó a preparar todo y le dije, no veas lo que van a hacer, tú nomás pon tu dedo. Y le dije, yo estoy aquí. Hermanos, cuando yo no sé si soy muy nostálgico, hermanos, y cuando yo veo esa escena de padre e hijo, siempre lo comparo, hermanos, como cuando hijos de Dios estamos en medio del miedo, en medio de la preocupación, en medio de una herida de nuestra alma, y estamos por seguros que Dios está tomando nuestra mano y nos está diciendo, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te estoy cuidando. Aunque sientas tal vez que no te estoy cuidando, da por sentado que yo te estoy cuidando. Este momento que estás pasando no es fácil, es difícil, tienes miedo, estás sintiendo dolor. Pero debes de entender que yo estoy contigo. Y el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la declaración de confianza de David hacia Dios al decir, tú eres mi pastor. Él sabía que viniera lo que viniera, que aunque hubiera situaciones que ameritaban tener el miedo, David sabía que Dios iba a estar, con él. Hermano, esto trae consuelo a mi vida y espero esté trayendo consuelo a tu corazón, porque pase lo que pase, no sé qué tan grande es tu miedo ante la incertidumbre de las cosas que a veces pasamos en la vida, pero tú puedes hacer estas palabras tuyas y decir como el David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, cuando Dios nos ha tomado por hijos, tú debes de tener por sentado y por seguro que el Señor, una vez que te ha tomado por hijo, en ningún momento se va a apartar de ti. Porque no podría ser, mis hermanos, que el Señor no podría ser que el Señor mostrara más amor siendo enemigos de Él, que ahora siendo hijos. Si aún siendo enemigos mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz, ahora ya siendo sus hijos, mis hermanos, Él estará con nosotros, cualquiera que sea el momento, cualquiera que sea la situación. Aun cuando el hermano Schumacher como maestro o como padre, o como cada uno de nosotros que estamos aquí, o yo como pastor, o como padre, o como hermano, llegue a sentir miedo o preocupación o desánimo, debo entender que no voy a estar solo, que Dios estará conmigo. Y eso debe traer aliento en mi corazón. Aliento en mi corazón. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo no sé qué es por lo que estés pasando en tu vida, mi hermano. Como decía la próxima semana, a veces nuestros dolores a veces son diferentes. A veces mi esposa me dice, a mí me duele la espalda, la parte baja de la espalda, a mí me duele el hombro. Y ves, cada quien cargamos con un dolor en nuestro corazón. Pero sea por lo que sea que estemos pasando, Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él nunca nos desamparará. Versículo 5 y 6, estaremos concluyendo en esos últimos dos pasajes. Dice, aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién?
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos la esperanza de un día estar en la presencia de Dios. Pero entre el 5 y el 6 hay una idea. Dice David, aderezas mesa. ¿Qué significa aderezas mesa? Es, pon la mesa, prepara todo, aderezas la mesa delante de mí, pon los manjares en la mesa. ¿Y delante de quién lo vas a hacer? En presencia de mis angustiadores. Debes tener por seguro, hermanos, que aún en los momentos más complicados y aún en los conflictos que pudieras tener con las personas en esta vida, las personas se van a dar cuenta, mis hermanos, que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. David tenía enemigos, pero esos enemigos sabían algo, mis hermanos, que Dios estaba con David. Por eso este salmo dice, aderezas mesa o preparas la mesa delante de mí. ¿En presencia de quién? En presencia de mis angustiadores. Todas las personas que a veces quieren atentar contra nosotros, mis hermanos, en esos conflictos que tenemos o llegaremos a tener en la vida, esas personas van a saber que hay alguien con nosotros. Y ese alguien es Dios. Pero hay una idea, hermanos, que quisiera compartir en esta mañana, la cual el salmista expresa, donde dice la palabra, unges mi cabeza con aceite. David, al conocer el oficio de pastor, y no solamente al conocerlo, sino al haberlo llevado a cabo, él sabía que se tenía que tener algunos cuidados con el rebaño y con las ovejas. Y uno de los cuidados que los pastores en ese tiempo tenían con sus ovejas es que les untaban en su parte frontal de su cabeza y su nariz, les untaban como un aceite, un ungüento. ¿Y eso para qué era? Para que en los tiempos de calor, en el tiempo de las moscas y todo animal alado, esos animales que vuelan, no vinieran a su nariz y plantaran ahí huevecillos, y que esos huevecillos se introdujeran dentro de su nariz y se llegaran a engusanar, y esos gusanos provocaban la muerte en las ovejas. Y ese aceite en su parte frontal de su cabeza y en su nariz los libraba de morir de esa manera. Entonces el salmista dice, unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Nuestras más grandes luchas, mis hermanos, a veces ni siquiera son con personas, a veces ni siquiera son con los que nos rodean. Nuestras más grandes luchas, ¿dónde están? En nuestra mente, mis hermanos. Nuestras más grandes luchas están aquí, en nuestros pensamientos y en esta mente que no descansa. Y que a veces lo que más nos hace falta es decirle al Señor, Señor, unge mi cabeza con aceite, para poder sentir paz y quietud en mi mente y en mi corazón. No sé qué tan exagerado te pueda pensar, pero a veces los pensamientos que generamos pueden ser más asesinos que otras cosas. Porque de repente puedes estar tranquilo y de repente puedes estar maquinando un final fatal en tu vida. ¿Y todo dónde se produjo? Aquí, en la mente. Necesitamos decirle a Dios, Señor, pon en mí un ungüento fresco, un bálsamo que refresque mi mente y mi corazón para poder descansar. Y todo lo que esta mente piensa, todo lo que esta mente quiere imaginar, ayúdame a descansar. Ayúdame a descansar así como el buen pastor ayuda a descansar a su oveja, cuidándola de todo peligro. Algo muy interesante, hermanos, al conocer la biografía de David, es que David fue un hombre de guerra. Después de ser pastor, así como lo dice en 1 Samuel 17, le dice a Saúl, yo era, porque David sabía que por obra de Dios que ese momento había terminado, ahora iba a ser rey. Pero en la vida de David, como un hombre de guerra donde Dios le había dado muchas victorias, David consiguió para sí un ejército, hermanos. Si tú lees en 2 de Samuel, para no llevarte ahí y extenderme un poco más, si tú lees en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 15, en las palabras postreras de David se introduce la historia donde menciona cada uno de los hombres que era su ejército personal. Los hijos de Sarbia,
Joab, Abisaí, Asael y otro grupo de hombres, Urías Eteo entre ellos, 37 por todos. David tenía un ejército personal que eran como los indestructibles, mis hermanos, como alguien lo ha dicho, eran como 37 Rambos, ¿verdad? Era como el ejército personal de David. Tanto que esos hombres, mis hermanos, estaban dispuestos a dar la vida por David al chasquido de sus dedos. Un día, estando David en la cueva de Adulam, no recuerdo si el contexto es siendo perseguido por Saúl, donde estos hombres lo alcanzan y se reúnen con él. Está en la cueva de Adulam, que significa la cueva de refugio. De repente David dice: ¡oh! ¿Quién me diese de beber del agua del pozo de Belén? Y sin pensarlo, algunos de su ejército personal fueron, hermanos, atravesaron por donde estaban los filisteos poniendo en peligro su vida, fueron por agua al pozo de Belén y le trajeron el agua a David. David la derramó como una ofrenda a Dios. Dijo: pues jamás pudiera hacer yo esto al al haber puesto estos hombres en peligro su vida. Pero hermano, David tenía un ejército personal que daban su vida por él, tanto que si David decía: tengo sed, pero no quiero agua de aquí, quiero agua de allá, ellos iban, hermano. Pero aunque David tenía un ejército personal que daba la vida por él, hermanos, la confianza de David no estaba en los hijos de Sarvia ni en su ejército personal. La confianza de David estaba en su pastor, el cual es Dios. Por eso quedan escritas las palabras: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me parece extraño que en los salmos, yo no lo he visto, hermano, porque he leído todos los salmos, no he visto a David mencionando a sus hombres de guerra, porque David sabía que nada se trataba de él ni de ellos, sino todo se trata de aquel en el cual hemos puesto nuestra confianza. Amén, mis hermanos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es que, a manera de conclusión, mis hermanos, nuestra confianza en Dios, escucha bien, hermano, nuestra confianza en Dios no se produce a través de nuestras vulnerables emociones, porque tus emociones y las mías nos van a decir que Dios nos ha desamparado, ¿verdad que sí? Sino más bien nuestra confianza en Dios se produce como muestra de la manera en que Dios se ha revelado soberanamente y amorosamente. Lo vemos en la palabra que Dios siempre cumple, que Dios no falla, que Dios cuida a sus hijos, que Dios provee a su creación. Y a partir de ahí se genera en nosotros una confianza de creer en aquel que tiene todo bajo control, en aquel que es soberano por sobre todas las cosas. Así estés pasando por momentos felices y alegres en tu vida, o ya sea que estés pasando por el valle de la muerte, da por sentado y por seguro que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de temer, y yo no debo de temer, porque Él estará conmigo. Puestos de pie, por favor.